Hola gente, bienvenidos a otro vídeo. Bueno, hoy les voy a hablar sobre mi vida laboral, no solo para contar más sobre mí, sino que también le puedo ayudar a alguien que sea joven y esté recién empezando en el mundo laboral o que tenga un trabajo y tenga miedo o esté indeciso de si cambiar o no, porque no tiene la experiencia de trabajar en otra cosa o de irse a algo totalmente distinto. Así que quizá esto te puede ayudar, ya que tuve más de 25 trabajos en mi vida, en distintos rubros. Así que voy a contar uno por uno. He tenido trabajos de esos de un día, 2 días, eso no los conté. Cosas así, como decimos en Uruguay, hacer una changa. Pero eso no los conté. Así que solo los trabajos con contrato y algunos sí, de que tuve un par de semanas porque son trabajos de temporadas. Y, y bueno, la cosa es que cuando llegué a mis 18 años me fui a España y después de unos meses conseguí trabajo y ahí empezó mi vida laboral. Y el primer trabajo fue, voy a leer un poco aquí en la lista para no tener que tardar pensando, ya me lo escribí aquí, recordándome. Ayer hice la lista. Y bueno, el primer trabajo fue en una fábrica de muebles, donde hice de todo un poco. Estuve en las distintas, casi todas las posiciones que había en la fábrica. Así que ahí probé de todo un poco, incluso hasta cargar y descargar camiones. Ahí me dieron, la verdad que me dieron una paliza enorme, trabajaba 10 horas por día. Así que pasé de nunca haber trabajado a trabajar 10 horas por día. Por lo menos era de lunes a viernes, pero terminaba muerto, porque además era un tempo altísimo y bueno, no quiero usar ciertas palabras, pero vamos, que era, abusaban de, abusaban de sus empleados y pagaban muy poco. Bueno, después de ahí, eh, creo, incluso hice la lista y no estoy 100% seguro porque son muchísimos trabajos, son 21 21 años, más o menos, desde que empecé. Voy a cumplir 40, empecé a los 18. No sé si ya había cumplido los 19. Pero bueno, si eso fue apenas, creo que sí, que tenía 18. Y bueno, y después de ahí creo haberme ido a una fábrica de mármol, donde utilizaba distintas máquinas para pulir las piezas. Hacíamos más bien piezas de ¿cómo se llama? Los el lavabo que dicen en España, donde te lavas las manos, ¿no? En el baño. Esas piezas de mármol, hacíamos más bien eso y entonces usábamos una máquina para, ya venía cortado, pero usaba una máquina para, bueno, eran todas para pulir, ¿no? Eran tres máquinas distintas y luego cargar eso en pales y llevarlo a otro sitio y tal. Luego, de ahí, bueno, estos trabajos tuve varios meses, pero no sé si llegué a estar un año en cada uno. El de mármol creo que un poquito más. Luego me fui a trabajar de peón en la construcción y después de unos cuantos meses estuve de ayudante de topógrafo y ahí era bastante envidiado por los colegas porque pasé bueno, de peón, de hacer de todo trabajo duro, a hacer un trabajo bastante light, donde tenía mucho tiempo muerto, pero ahí me iba a ayudar a los colegas porque les tenía aprecio y para no estar sin hacer nada, pues me iba a echarle una mano por ahí, tenía buena onda con ellos, así que la envidia de ellos era, dentro de todo, era sana, porque yo les ayudaba cuando no tenía nada para hacer y porque teníamos buena relación.
Bueno, después de ahí, estando trabajando ahí, a mis 20 años, me, me tuve que operar de varicocele. No quiero explicar mucho acá, pero bueno, es bastante común entre hombres. Y me operé de eso. Y entonces estuve un mes parado. Y cuando se estaba por cumplir la fecha, me dio apendicitis. Y estoy casi 100% seguro que esto fue por... En esos tiempos yo salía mucho. Incluso en la operación pregunté por qué iban a hacer. Yo vivía en Valencia y eran las fiestas de... Eran las fiestas de Valencia, que se llaman las fallas, las fallas. Y entonces le pregunté al médico si yo podía beber, porque faltaban 2 semanas. Y él me dijo, sí, dentro de 2 semanas estarás bien. Y bueno, me pasé de rosca, bebí durante una semana entera. Quiero aclarar que ahora no bebo y no me drogo y no, ya he dejado la fiesta nocturna, todo eso. Pero bueno, esto lo digo para el que no haya visto mis otros vídeos y donde estoy yo ahora. Y el tema es eso, que bebí tanto que llegó un día, me empecé a sentir mal del estómago y al otro día vi que el dolor se me había ido para ese sitio y me preocupé, me llevaron, mi padre me acompañó al médico y sí era apendicitis. Así que en 30 días me operé 2 veces. Como es una operación bastante jodida, eh, entonces no decidí no volver a la obra para no estar diciendo que no podía hacer esto, no podía hacer el otro. Y quise hacer una curación leve, suave. Entonces pasó un tiempo y resulta que volvimos, bueno, la fábrica de muebles era del hermano de la que era mujer de mi padre en ese entonces. Entonces hablamos con él de vuelta y digo hablamos porque era dentro de todo bastante jovencito y como él era familiar, entonces como que me echaron una mano a hablar con él otra vez y, y volví ahí y teniendo en cuenta de que esta vez no se abusaran, que estaba recién operado. Y bueno, estuve ahí un tiempito, esta vez me subieron un poquito el pago, creo que incluso casi el doble, porque primero me pagaban, era ridículo. Y bueno, luego también por medio de contactos familiares y tal, un amigo de un familiar de no sé quién, conseguí, eran electricistas, eran 2 hermanos jóvenes que tenían una empresa de electricidad y, y me fui con ellos. No estuve mucho tiempo, no sé si estuve 6 o 8 meses, pero bueno, me sirvió para aprender bastante de electricidad hasta que les empezó a escasear el trabajo y decidí buscarme algo más seguro. Pero mi padre tenía una tienda de muebles con su ex mujer y decidieron comprar un camión para montar sus muebles y yo le echaba una mano hasta que decidimos probar de empezar una empresa y montarle los muebles de ellos y además de otras tiendas. Así que yo manejaba el camión y tenía otro chico que me ayudaba, a veces éramos tres. Entonces fue repartir y montar muebles y sofás, un trabajo durísimo. Podía arrancar a las 8 de la mañana y llegar a las 10 11 de la noche a mi casa. Como a veces iba súper bien y llegaba bastante temprano. Pero tenía claro que no era un trabajo para toda la vida porque me iba a quedar sin la espalda después de unos años. Había muchos edificios finitos, viejos, sin ascensor, con una escalera súper estrecha. Era un trabajo sumamente exigente para el físico y allá en Valencia el verano es jodido, así que días de casi 40 grados haciendo esos trabajos era de muerte, pero bueno, igual era feliz porque
era como que estaba trabajando para mí y eso tiene otra sensación que trabajar para otro. Uno se esfuerza de otra manera, como que es con más con amor, ¿no? Bueno, después, eh, no sé la historia exactamente entre una cosa y otra, porque como digo, muchos años, muchos trabajos. La cosa es que después, por medio de una conocida, una uruguaya, me avisó de un trabajo y me apunté, me lo dieron. Y esto era provisorio, era porque en una fábrica de cerveza, creo que era la Estrella Damm, uno de esos, se les había roto un robot. Y entonces había que poner botellas. Bueno, perdón, en cuanto a lo de los muebles, el tema es que al final decidí dejarlo porque era durísimo y ya nos exigían pagar no sé qué, que valía como 5.000 euros. Y esto hace como, bueno, poco menos de 20 años. Así que bueno, dolía más 20.000, perdón, 5.000 euros que ahora. Pero de todas maneras, bueno, entre eso y lo que era el trabajo en sí, decidí no seguir. Y bueno, fui a este trabajo, como digo, entonces era provisorio y era a mano agarrar pales de botellas y ponerlos no sé si eran cajones o en otros pales, una cosa así. Y el tema es que mientras trabajaba estaba tan enfocado que trabajé como probablemente más rápido que el robot. Era rapidísimo y les llamó la atención y me dijeron que les hacía falta un carretillero, o sea, alguien que maneje una forklift para otra fábrica que era como una empresa, ¿cómo se dice en español? Una empresa hija o tal, o hermana. Bueno, era una empresa más pequeña que hacía cervezas más bien para los supermercados que quieren tener su propia marca y así. Y bueno, no tenía yo el carnet, pero hice la prueba y tal, y es más, creo que allá ni siquiera me exigían. Pero sí que hice unas pruebas ahí, me enseñaron, y después me dijeron que me daban el trabajo, así que empecé a trabajar ahí, estuvo buen tiempo, eh, y después de ahí, ¿qué pasó? A ver, escribí por acá. Sí, claro, después de ahí, yo trabajando ahí, vine a Suecia por segunda vez, se casaba un amigo y en el viaje conocí a la que sería después la mamá de mis hijos. Entonces vine al viaje, eh, la conocí, me volví, después como quisimos empezar una relación, decidimos que alguien tenía que dejar el país, irse para el país que estaba el otro. Y al final vino ella y al poco tiempo, bueno, ya estaba, a ver cómo, estaba, sí, ya estaba allá, se vino de vacaciones y después decidimos que se venía a vivir conmigo ahí. Y al poco tiempo la cosa ya en España estaba un poco, esto fue en el 2007, final del 2007, y ya empezaba a ponerse fea la cosa con el tema de la crisis del 2007-2008. Y pensamos venir a Estocolmo, entonces vinimos a Estocolmo. eh, yo cuando la conocí a ella no hablaba inglés, o sea, mi inglés era ultra básico, medio que me ayudó mi amigo que vivía acá, y luego chateábamos, utilizaba un traductor, chateamos como un mes, y, y bueno, eso como que me dio un poco de práctica, de vez en cuando me animaba a mandar algún mensaje hablando tal, me acuerdo en ese tiempo se utilizaba
MSN para chatear y tal. Y a veces llamábamos y probaba un poco a hablar. Se vino a visitarme y despacito, bueno, me di cuenta que había aprendido bastante. Después hice un curso intensivo un par de semanas, aprendí mucho más. Estaba muy bien hecho ese curso ahí en Valencia. El chico era inglés y su mujer no me acuerdo de dónde, hablaba muchos idiomas. Y, y bueno, ahí vengo y por medio de un amigo que ya vivía acá, su primo trabajaba en el Hotel Hilton ahí en el bar y me consiguió trabajo y trabajé en una discoteca que tiene el hotel, eh, reponiendo para los barman y eso, cortando limones y cosas. Y después incluso también pudo entrar la mamá de mis hijos y trabajar en el restaurante. Y bueno, y después, por medio de otro amigo que vivía acá, me pude conseguir trabajo porque esto otro era como extra. Y conseguí trabajar en un vivero donde estuvieron muchos uruguayos trabajando. Y ahí en el vivero estuve un tiempo y resulta que el invierno, estábamos en invierno y se hacía largo y largo y más largo y nos rayamos la cabeza y nos quisimos volver a España. Ya en el viaje la verdad como que me arrepentí porque habíamos logrado el trabajo y conseguir un apartamento que en Estocolmo es extremadamente difícil. Dejamos todo, nos fuimos y bueno, y por medio de un amigo de allá, uruguayo también, conseguí trabajo en la construcción de peón. La cosa estaba fea, el dueño de esa empresa era jovencito y aparentemente gastaba mucho más de lo que ganaba y entró como que en quiebra y tuve problemas para que me paguen, un lío bárbaro y consigo recuperar el puesto en esta fábrica, la fábrica de cerveza, otra vez manejando el forklift, la carretilla eléctrica. Y trabajé un tiempo. A todo esto, la mamá de mis hijos se quedó embarazada bastante rápido. Vino el verano, estaba fuertísimo el verano y ella empezó con migrañas. Y al final, después de un tiempito, decidimos que ella quería venir a su pueblo en el sur de Suecia a descansar un poco del calor, porque estaba embarazada y sufriendo mucho de migrañas. Se vino, enseguida estaba un poco mejor y como lo de la crisis estaba avanzado, también esa empresa, que en realidad yo estaba en una empresa que era una subcontrata, que trabajaba, hacíamos todo lo que es reciclaje en carretilla y tal, pero hacíamos el reciclaje eh, y se empezó a poner fea la cosa en la empresa que yo estaba, tal que después decidí presionar un poco, hablar con la mamá de mis hijos para para quedarnos a vivir en la ciudad de ella, en el sur de Suecia. Y bueno, me fui, porque aparte ya se olía que estaba un poco bravo el tema en la empresa que yo estaba, empezaban a tener problemas y, y nada, solté y me fui. Y ahí tuve problemas también para que me paguen. Supuestamente te pagan ponele que me pagaban entre el 1 y el 4 y pasaban los días y no pagaba. Al final me terminaron pagando como con un mes de atraso. Y bueno, espero que no se aburran, son muchos trabajos, pero bueno, aquí en definitiva esto es mi marca personal, cuento mi vida para que sepan quién soy. Y como digo, si alguien está empezando a trabajar o quiere cambiar de trabajo y no se anime, para que vea aquí mi experiencia, mi ejemplo y que hagan lo que le diga su conciencia. Total que en John Shopping, ahí en el sur donde vivía, consigo un trabajo que era para cambiar aquí en invierno, en verano.
Normalmente se cambian las ruedas de los coches, rueda de invierno, rueda de verano. eh, y entonces tuve ahí, normalmente en un par de semanas, es un periodo que hay muchísimo trabajo, tienen estas empresas. Entonces fui y trabajé ahí, cambiando ruedas, lavando las ruedas, llevándolas al almacén, yendo a buscar otras al almacén y tal. Y bueno, lo cierto es que cuando iba a empezar, el día que iba a empezar a trabajar, justo nace mi hijo. Así que tuve que llamar, nació esa noche, tuve que llamar y decir, bueno, que había nacido mi hijo, pero iba a ir al otro día. Como era nuevo acá y tal, tenía que aprovechar que me habían dado trabajo, no, digamos que no tenía otra opción. Así que voy, bueno, trabajo eso y luego consigo entrar aquí el estado te da, te enseña el idioma, eh, si sos legal, claro, aunque seguramente alguno que no esté legal o tal logrará de alguna manera entrar en esas escuelas, pero lo cierto es que cuando estuve en Estocolmo había ido pero nomás un par de clases porque como el trabajo y eso se me complicó y no me habían pedido nada, pero bueno, yo vivo acá como ciudadano alemán por mi mamá, pero cuando fui a Ion Shopping, ahí en el sur, quise entrar y me exigieron como un permiso de migración. Y yo les dije, pero si yo ya estuve estudiando en Estocolmo y no me pidieron nada. Y me dijeron, no, pero se equivocaron porque te tenían que pedir esto. Bueno, el tema es que yo vine a Suecia en agosto del 2008, cuando me fui para ahí, para el sur. Y en noviembre pude empezar, a finales de noviembre empecé a estudiar. Después vinieron los Navidad y eso, esas fechas. Y para marzo ya había hecho los 3 cursos que podía hacer ahí. O sea que estuve quitando las navidades y tal, la habré hecho todo el curso en 2 meses. Estaba muy motivado, sentía necesidad por el tema laboral y por el tema de que la gente tenía que hablarme en inglés y si hablaban en sueco yo no entendía. Entonces era muy incómodo. Así que estaba súper motivado y por eso tan rápido, en 2 meses salí hablando, salí hablando sueco y, y así mismo me di cuenta que tenía fácil para los idiomas, cosa que yo no sabía, pero creo que eso mucho va en la motivación, en la concentración eh, y tal. Y luego termino el, termino el curso, bueno, sigo buscando trabajo y al final me termino volviendo a Estocolmo. Consigo volver al, al vivero y, y también consigo trabajo de lavaplatos y de servidor en un bar de deportes estilo americano muy conocido aquí que se llama O'Leary's. Entonces trabajaba de tipo de como de las 9 de la mañana hasta las 4 en el vivero y ahí me tomaba el transporte y me iba. Esto era fuera de la ciudad y ahí me tomaba el transporte para la ciudad a trabajar al bar como entre las 9 y las 11 de la noche. Y así, en realidad el trabajo creo que empezaba a las 7 pero yo hice un arreglo para empezar a las 9 para poder trabajar en el restaurante. El tema es que luego ahí viene la mamá de mi hijo con mi hijo a Estocolmo y no sé, como que no se sintió bien en Estocolmo, volvió y se volvió sola y a todo esto yo contacté a aquí la agencia estatal de trabajo y tal. Encontré un curso porque quería sacarme el carnet de carretillero, o sea, de esto que había hecho en España, el forklift, la carretilla mecánica, la pala mecánica, no sé cómo dicen. Eh,
y quería hacerlo aquí, pero aquí se exige el carnet. Entonces conseguí el curso. Entonces a esto ya estábamos, hace un año, era agosto también, del 2009. Hacía un año que estaba en Suecia y conseguí entrar al curso, creo que era un mes. Y llevaba un año en Suecia y llevaba hablando sueco esos pocos meses. Pero bueno, me animé a entrar y me acuerdo que me hicieron presentar. Claro que estaba nervioso porque los demás no eran todos suecos, pero tenían mucho más tiempo que yo acá. Y bueno, empecé el curso, me saqué el, me saqué el carnet y el curso de logística y conseguí una práctica, me mandaron una práctica a un supermercado a reponer fruta y no sé qué, que no tenía nada que ver. Así que medio que me retobé y busqué yo mismo, como la mamá de mis hijos se quiso quedar en el sur, yo mismo busqué una práctica ahí en el sur y conseguí una práctica en un almacén de fríos, era un almacén de una cadena de supermercados. Y ahí voy a hacer la práctica y le metí con todo, tal que conseguí cuando fui a que me firmaran de que yo había hecho la práctica para mandárselo al Estado, tal, para que por ese control me ofrecieron trabajo, pero trabajo como extra, no a tiempo completo. Entonces trabajé y de mientras buscaba otra cosa para completar y conseguí una empresa de limpieza. Entonces me puse a trabajar estaba en el almacén y también trabajaba de limpiador. Se limpiaban casas, supermercado, baño, de todo. Y luego un día resulta que había una subcontrata que trabajaba en el almacén de supermercados y me voy a la agencia de ellos, a la oficina, y aparte caigo con la ropa de la empresa como para que, un trabajo psicológico, para que vieran y reconocieran que yo trabajo en uno de sus clientes. Entonces les expliqué, trabajo extra, pero quiero conseguir algo fijo. Y al final pasó un tiempito y me dieron trabajo a tiempo completo y me mandaron ahí, al supermercado. Pero entonces pude trabajar a tiempo completo y digamos, no necesité completar, así que dejé la limpieza y estaba ahí a full. Y luego me dan trabajo en otro almacén de fríos, Frigoscandia, que era cerquita de este otro. Y a veces hacía extra en el otro, algún fin de semana. Hasta que este otro almacén de fríos cerró porque se mudaban y me dan ya fijo en el almacén que estuve primero. Eh, bueno, todo esto estaba ahí trabajando y nació mi segundo hijo. Y ahí se empezó a complicar un poco la cosa en casa porque mi hijo más grande tenía 2 años y le hacía la vida imposible a la mamá porque el chiquito exigía mucho que lo cargaran, si lo soltabas se ponía a gritar y a llorar. Entonces el grande, claro, agarró como celos y necesitaba un poco de atención y se puso a hacer unos líos bárbaros en casa, a rayar paredes, a romper cosas. Entonces ella me llamaba a veces pidiéndome por favor y alguna vez hablé en el trabajo y expliqué un poco la situación, que me dejaran terminar más temprano para poder ayudar un poco en casa. Ya luego me empezó a oler de que eso no estaba haciendo mucho bien y que por ahí iba a tener problemas en el trabajo. Pero ahí entre medio de todo eso nos decidimos volver a Estocolmo. Acuérdense que esto ahí era en el sur, son 330 kilómetros al sur de Estocolmo más o menos. Entonces
me tomé libre porque aquí en Suecia tenemos, ahora ya ni me acuerdo exactamente, pero creo que son 400 y pico de días a dividir entre los padres cuando nació un hijo. Entonces yo me saqué eso y ella se sacó, empezó a estudiar algo. Y luego busco un trabajo aquí cerquita de casa y consigo para trabajar en el correo. Para trabajar en el correo repartiendo, me dieron trabajo, era para repartir en auto, que uno maneja como los coches ingleses, maneja del otro lado, del lado derecho, y vas bajando la ventanilla y poniendo el correo en los buzones de las personas en una isla. Bueno, Estocolmo es un archipiélago, ¿no? Y yo vivo en una isla, y esto era una isla afuera de esta isla, que digamos, pequeñita. Ahí me tocaba a mí repartir, eran unos 20 minutos en auto hasta llegar a la isla. Uno pasa para el otro lado en un ferry que tarda unos 6 minutos. Y ese ferry es gratuito para los que viven ahí. Bueno, para todos, pero quiero decir, no tienen que pagar. Y, y bueno, ahí estuve un tiempo, pero resulta que el trabajo me gustaba mucho. Si bien era solitario, iba con mi radio escuchando. Me están llegando mensajes, tengo que cerrar acá. Bueno, me que iba a poner esto en modo avión para que no se me corte, porque estoy grabando con el teléfono y me olvidé y me llegan mensajes. Pero bueno, espero que salga todo bien. Y bueno, entonces ahí repartía el correo y estaba muy bueno. Escuchaba un programa de radio, me entretenía, filosofaba un poco. El trabajo era bastante chill y conocí mucha gente ahí en esa isla. Aparte uno ya se memoriza todo, los nombres y dónde viven y tal. Y en realidad los buzones están acumulados en una esquina por una zona, en otra esquina otra zona. No es que tenés que ir casa por casa, a no ser cuando tenía algún paquete, sí, tenía que ir a las casas. Pero el tema es que no pagaba muy bien. Era un sueldo bastante bajo y eso me hizo que me empezara a buscar otra cosa. Y contacté a la empresa esa del almacén de supermercados que trabajaba en el sur, pero la de acá de Estocolmo, y los contacté, me dieron una entrevista, pero resulta que ya estábamos, había empezado el verano y esto era trabajo de verano, y me dijeron, mira, si tienes un trabajo fijo, mejor que sigas, porque esto va a ser por el verano. Pero yo me tenía fe y le dije, no importa, entonces fui, trabajé muy bien y me alargaron el contrato, creo que un par de meses. Trabajé muy bien, me alargaron el contrato otra vez. Y así 3 veces, hasta que cuando estaban obligados a hacerme fijo, me tiraron. Y ahí me dio mucha bronca, pero con el pasar del tiempo y creciendo yo mi conciencia me di cuenta que nada, pasó lo que tenía que pasar. De todos modos era un trabajo, ahí se hacía el blog, que es que vas haciendo, recolectando. Esta vez no era frío, esta vez era en colonial, pero igual. Vas agarrando productos, haciendo los pedidos para distintos supermercados y poniéndolos en pallets. Y es un trabajo muy monótono y que es cansador también mentalmente y físicamente. Y si bien ahí ganaba bastante bien, porque además era como a destajo, así te pagaban por producción, pero eso también te trae unos problemas psicológicos porque cuando te tocan malas órdenes te embroncas y cuando tocan buenas te pones súper contento, entonces está tu ánimo para arriba y para abajo emocionalmente. Eso es un desastre. Y el tema es que yo y dos chicos más, que eran dos turcos, fuimos los únicos que quedábamos del verano. De un montón que habían empezado en el verano, quedamos nosotros. Y yo creo que lo que pasó fue, uno estaba mucho tiempo, se pasaba enfermo,
muy seguido y ese estaba claro que no le iban a hacer fijo. El otro lo trataron de antisocial porque no hablaba con mucha gente, trabajaba bien y no faltaba nunca, pero no hablaba y le dijeron que era antisocial y a mí me dijeron como que no estaba muy motivado. Mentiras, pero bueno, como digo, mucha bronca que con el tiempo se me pasó y pensé, bueno, simplemente me tocó vivir esa experiencia y no era para mí. El tema, que luego me hago un curso para, para maquinista, para retroexcavadora y pala mecánica y todo eso. Me hago el curso, me dan una práctica, en el sitio de la práctica me ofrecieron trabajo, pero la verdad es que la gente que trabajaba ahí, todos hablaban mal de la empresa y del jefe y no quise estar en un ambiente así, si bien era cerca de mi casa. Entonces no me quedé ahí y la verdad que es muy difícil acá en ese rubro, si no es por contacto o algo, se hizo bastante complicado a pesar de que tenía un contacto de un chico que estudió conmigo. Incluso a él se la complicaron para hacerme entrar donde él entró y tal. Porque aparentemente, esto me lo dijo la agencia laboral esta del Estado, me dijeron que como tienen eso que no sé cómo se dice en español, pero el seguro que si pasa algo con la máquina, les valía como 5.000 euros, algo así. Si bien acá es coronas, 50.000 coronas. Pero como unos 5.000 euros, si se rompe una máquina, arreglarla, tienen que pagar eso por, al seguro para que se lo arregle. Entonces eran unos precios muy altos y aparentemente les cuesta, no quieren contratar gente que no tenga mucha experiencia, lo cual tiene eso que es ilógico también porque así nadie puede empezar a trabajar en eso. Y bueno, lo cierto es que como se complicaba, me busqué otra cosa y volví a trabajar en almacén, manejando el forklift y haciendo block y eso, pero esta vez en un almacén de artículos de albañilería y tal, una empresa grande sueca que fue comprada, esto me di cuenta porque lo vi en el baño, un cartel, un, un cuadro de Saint-Gobain, una de estas multinacionales, estas corporaciones, y era bastante lejos, y por tiempo tuve coche, por tiempo no, y trabajaba por las tardes, empezaba de tarde y terminaba como a las 11 de la noche, por ahí, así que había cambiado de vida, que digamos, era otra la rutina. Total que habré trabajado ahí unos 8 meses y resulta que esto ya habían pasado como 2 años desde que yo había hecho el curso y me llaman de una empresa cerquita de mi casa que yo había buscado trabajo cuando estaba haciendo el curso o enseguida de terminar el curso y me llamaron para preguntar si todavía estaba interesado. Y claro, era cerquita de mi casa y era lo que yo quería hacer, lógico. Les dije que sí y esta empresa era muy entretenido porque hacíamos parques, reponíamos las veredas, y hacíamos instalaciones de esto del internet y cosas así. Pero también llegó una mala época que terminaron echando a la mitad de la gente porque les bajó el trabajo y yo era uno de los nuevos, así que me tocó salir también. Total que estoy leyendo un poco acá. Ya. Entonces después busqué y conseguí trabajo. em, Conseguí trabajar en una construcción de un túnel gigante que todavía no terminó. Empezó por ahí por el 2017 y según leí va a estar pronto para abrirse como en el 2026. eh, Porque tuvieron unos líos bárbaros. Resulta que yo entré ahí, el gobierno sueco le dio el trabajo a
dos empresas italianas que se juntaron para hacer el trabajo, abrieron una empresa acá para poder trabajar acá y tenían unos problemas culturales interesantes, aparte de que había gente quizá de más de 100 países. Es una obra gigante, es la, la, la obra más importante de la historia de Suecia, incluso está escrito. Pero yo conseguí trabajo, no trabajaba en el túnel, era como del almacén, me encargaba de lo que venía y tal, y manejaba una carretilla, una forklift, pero esa telescópica que tiene una pala que puedes sacar el brazo unos cuantos metros. Eh, y bueno, como tuvieron esos problemas, estuve ahí casi 2 años y total que esta empresa de transporte y tal sueca que se encarga de estos trabajos, eh, de un día para el otro pararon todo y echaron a los italianos y me quedé sin trabajo ahí. Así que en ese entonces vivía con una novia en el centro de Estocolmo y busqué trabajo a la vuelta de mi casa. Otra vez esto de cambiar ruedas y conseguí por la temporada. Y también con un amigo para pintar. Así que te hacía esas dos cosas. Y nos fuimos de vacaciones con esa ahora ex. Con mi ex fuimos de vacaciones a Sudamérica. Y recientemente me di cuenta que ese viaje fue más importante de lo que pensaba porque me hice un test de ADN y resulta que tengo, tengo como 1000 descendencias distintas, pero entre ellos tengo eh, descendencia andina, de los indios de por ahí de los Andes y también de nativo americano y del Amazonas y de África y de todos lados. Entonces ahí me doy cuenta que ese viaje tuvo algo que ver con mi alma o así, porque yo creo que nunca se me había ocurrido ir al desierto, pero era cosa que quería hacer ella y al final, bueno, luego me separé. Y a ver qué dice acá. Ah, por ahí, bueno, en algún momento hice un curso en inglés, esta vez, para algo así como appointment setter, para trabajar por internet. Y aprendí algunas cosas interesantes, pero asimismo me di cuenta de algo y es que pensé, ¿por qué voy a ser como un asistente de mucha de esta gente? Los trabajos eran muchos para trabajar con gente jovencita que se hacen coach, que no han vivido muchas cosas, pero se hacen coach, o son influencers o tal. Y yo dije, mejor que yo haga más desarrollo personal y me hago coach yo mismo. Eh, Porque sí que he pasado de todo por la vida, no solo esto laboral, sino otras cosas y ya había hecho mis trabajos, algo de trabajo espiritual y entonces hay mucha de esta gente también son vendehumos, ¿no? Así que no quería estar ayudando a un vendehumo a vender humo. Eh, Todos estos que te dicen gana $10.000 por mes trabajando 1 hora al día y cosas así. Y, y bueno, entonces empecé más intensivo con mi desarrollo personal y conseguí trabajo bueno, me mudé solo para un apartamento chiquito, porque bueno, mis hijos los sé desde que me separé, que por ahí se me perdió contar de eso, pero bueno, me separé en el 2000, ya hace como 10 años o un poco más, y desde ahí hemos compartido la tenencia de los niños semana por medio. Después un tiempito estuvimos un poco más alejados porque ella quiso volver al sur, pero ahora otra vez estamos semana por medio con mis hijos. Son dos varones y ya son adolescentes. Y me mudo y cerca de ahí
conseguí trabajo en otro almacén de supermercado, pero es uno que venden solo por internet. Y, y bueno, estuve bien ahí, pero un día un amigo me aconsejó, me dijo que él trabajaba de gruista. Y entonces primero dije que no, que estaba bien donde estaba, pero después me cambiaron el jefe y la cosa empezó a cambiar. Y fue como que me venía el impulso ahí de que era hora de hacer otra cosa. Y después de estar ahí un buen tiempo, estuve ahí. No recuerdo ahora si estuve un par de años o un año y pico. Y, y ahí sí le digo, bueno, habla con tu jefe. Y al final conseguí la entrevista y ya hace 2 años y medio que manejo, que manejo grúas inmensas. Estoy en una cabina a 60 metros de altura ahora mismo y la grúa tiene un brazo de 72 metros de largo, 71,5. Y bueno, ya tengo bastante experiencia en esto y además he empezado estoy haciendo también mi coaching de fitness, mentalidad, hábitos, espiritualidad, eh, porque también llevo muchos años con el estilo de vida del fitness. Luego ya he dejado alcohol. eh, en algún momento he probado otras cosas y también me he alejado de eso y también me he alejado de la vida nocturna porque decidí llevarme a mí mismo a ser mi mejor versión. Y eso es lo que me gusta hacer, ayudar a la gente a lograr eso también. Apuntar ahí es algo que nunca se acaba, el desarrollo personal. Y es lo más lindo que he hecho en mi vida, la verdad. Esto de día a día desarrollarse. Siempre bueno, el físico lo tengo, pero seguir entrenando todos los días, alimentándome bien. Eh, He dejado todo lo que me hace mal, como digo. Y algo más que escribí por acá. Y bueno, si es que esto te lleva a descubrir quién eres, ¿no? Porque también se trabaja lo espiritual. Al adoptar buenos hábitos, te empiezas a... Eso te lleva a limpiar tu mente y tu alma y te vas encontrando contigo mismo y tu propósito. Y es que al final es eso, es llevarte al top lo más que puedas de ti mismo, estar satisfecho contigo, sabiendo que haces el bien por ti y por los demás y por ser un ejemplo para ti, para tu entorno, tus hijos, tu familia. Y, y así que si quieres ayuda en lo que sea de eso, fitness, mentalidad, hábitos y también en lo espiritual, me puedes escribir un mensaje directo al Instagram, también me puedes seguir aquí y por ahí también. Eh, ¿Qué más puse aquí? Y es que yo también tengo mi mentor y mi mentor tiene su mentor. Y eso es para uno siempre tener a alguien que no falla. Es como tener la luz prendida, que digamos. Así que lo mejor, me di cuenta de eso también, es lo mejor que uno puede hacer es su desarrollo personal, mejorar en todas las áreas, seguir adquiriendo sabiduría todos los días, no dejar de leer y aplicar eso en tu vida. Y, y sí, eso es un día a día y de vivir con virtud, de, de saber aprender a dominar tu mente, que no te domine ni tu mente ni tu entorno,
ni las emociones. Y, y así para siempre. Esto no termina, el desarrollo personal no termina nunca. Y como digo, eso es llegar al autodescubrimiento y a reforzarte en todas las áreas. Y bueno, este video se fue muy largo, así que, pero ahora sí que saben qué he hecho en mi vida en el ámbito laboral y un poco más. Y si quieren saber más, por ahí tengo de los primeros vídeos sobre mi vida. He pasado muchas cosas duras, pero con este desarrollo personal, que en realidad es algo de toda la vida, pero lo he superado. Crecí sin mis padres, me tocó ver a mi madrina asesinada cuando yo era un niño y luego he tenido mis depresiones y cosas, pero siempre he levantado cabeza y ahora sé como estoy siempre luchando para ser mi mejor versión, entonces digamos que ahora siempre estoy bien. Lógico que uno a veces tiene sus días que se levanta cansado o tal, pero ya sé cómo dominar mi mente y, y hacer lo que tengo que hacer. Que el diablito no me distraiga. Así que si quieres ayuda, ya sabes. Si te gustó este vídeo, déjame un like que me ayuda. Y bienvenido a seguirme aquí en Instagram y como te dije a contactarme si necesitas ayuda o si simplemente querés crear una relación conmigo. Vamos arriba, nos vemos en la próxima.